Buen día, mi nombre es Laura Cecilia Leal Ayala, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Alta de Distancia UNAR. En el presente video se hace la exposición oral de la evaluación final del curso Realización de Interventorías y Auditorías Ambientales. Para realizar este trabajo se basó en el caso de estudio de auditoría ambiental, una herramienta regulatoria informada de reducción de emisiones de carbono. En este artículo científico se evidencia la implementación de la auditoría ambiental para mitigar la huella de carbono, específicamente como ejemplo en los países de Canadá y Estados Unidos, y como estos pueden ser un ejemplo de auditorías ambientales que no solo son una herramienta para procesos internos, sino también resultan muy útiles a la hora de analizar las posibles faltas o virtudes a la hora de implementar leyes que ayuden a la mitigación de los impactos ambientales, producto de las emisiones que produce por cada actividad humana. El problema principal que describe el autor en el artículo es la forma en la que se está manejando la auditoría ambiental actualmente y los costes del Producto Interno Bruto Global que pueden ocasionar por el cambio climático. Y él expresa también que las organizaciones que conozcan estos riesgos son las únicas que pueden enfrentar o podrían implementar medidas necesarias para mitigar estos impactos. El autor Wang describe que en el año 2007 en Canadá aprobaron un proyecto de ley para darle cumplimiento a lo acordado en el protocolo de Kioto, una convención del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La auditoría ambiental que realizaron se centró básicamente en evaluar las medidas tomadas por el Ministerio de Ambiente de este país para la reducción de gases de efecto invernadero. Esta auditoría informó el progreso de su implementación y que esto se realiza anualmente. Otro ejemplo que citó Wang fue en Estados Unidos en el año 2009. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, mediante una auditoría, informó que lo que habían aprendido del esquema de comercio de emisiones de la UE y el mecanismo de desarrollo de limpieza del protocolo de Kioto. O sea, básicamente lo que describe el autor es que las auditorías son una herramienta informatizada, es decir, que junto con la herramienta de control de imperativo, que son las normas de emisión de carbono, que pueden ser las normas a nivel internacional, y la herramienta comercializadora, que son los impuestos al carbono y el comercio de derechos de emisión, algo así como las regulaciones que se tienen actualmente en Colombia. Estas tres herramientas principales en la regulación de reducción de emisiones de carbono. Wang es un estudiante chino, y él dice que se puede implementar estas tres herramientas conjuntamente en China, irlas implementando poco a poco, y teniendo como ejemplo lo que ya han realizado los países de Canadá y Estados Unidos. El análisis crítico que puedo realizar para este artículo es que las auditorías ambientales, más allá de ser el rendimiento de la regulación ambiental más eficaz y que promueve la aplicación de reglamentaciones autoambientales, por medio de los indicadores de riesgo y de desempeño, pueden ser utilizadas al momento en el que un gobierno desea implementar políticas medioambientales para la mitigación o reducción de las huellas ambientales que deja la mayoría de
actividades industriales y comerciales en un país. En este caso, la aplicación de la auditoría ambiental manejaría los indicadores de riesgo y desempeño, incidir en los aspectos ambientales de la generación de gases de efecto invernadero. Pero para enfocarnos un poco más en lo que se había centralizado el curso de realización de interventorías y auditorías ambientales, que es el caso de las auditorías ambientales en organizaciones, como estudiante podría realizar como un planteamiento de una auditoría y la preparación de la misma en un caso hipotético para implementar auditorías ambientales que mitigan la huella de carbono en organizaciones. Por ejemplo, los alcances de esta podría estar en la evaluación de emisiones directas de gases de efecto invernadero, en el periodo en el cual se realizarán los cálculos para la huella de carbono, y se necesita formular seriamente la metodología con la cual se va a hacer la auditoría ambiental, basándose en la norma internacional ISO 14065. Se deben de realizar unas plantillas donde se incluyan las emisiones directas e indirectas. El informe final, el informe de huella de carbono, se debe presentar una información relevante, completa, consistente, precisa y transparente. La declaración de que el informe sea verificado y los datos de la entidad verificadora en cada caso, y la información acerca de un posible plan de mejora para cada organización. Las formas de realizar la auditoría en la empresa: se puede considerar conveniente 3 elementos del desarrollo sostenible, que son el crecimiento económico, la conservación del medio ambiente y el progreso social. En el caso de realizar una auditoría ambiental para la reducción de huella de carbono, se debe implementar un cálculo del mismo, como ya se ha planteado anteriormente. Una forma de realizar la metodología: para pues el propósito de la reducción de huella de carbono en las organizaciones, los métodos que se pueden implementar son la inspección in situ, el cuestionario estándar o el muestreo estadístico. Por eso es que se planteaba pues realizar una plantilla para cada caso. Las recomendaciones generales son: Colombia pues es un país en vía de desarrollo, por ende pues pobre en muchos aspectos, como para implementar medidas de control ambiental tan costosas, pero pues si se fuera visionario y el gobierno nacional implementara herramientas como las que se describen en el artículo de WAN, pues se ahorrarían grandes billones de pesos en un futuro, ¿sí? Para volver a reorganizar la manera en la que se están regulando las diferentes huellas de carbono y huellas ambientales. Pues se ha visto que en países desarrollados estas medidas, las medidas tradicionales que utilizamos, no son tan efectivas a largo plazo. Colombia debería de ser un ejemplo no solo como el segundo país más biodiverso, sino como el primero en Latinoamérica en implementar estas nuevas herramientas que describe WAN para reducir la huella de carbono sobre nuestros ecosistemas. Otra recomendación, esta va con respecto a los casos que se plantea en el artículo estudiado, pues se debería de promover la perfección del mecanismo de rendición de cuentas de la auditoría.
se podría mejorar la credibilidad de las funciones de este tipo de auditoría. Espero haber cumplido con las expectativas del trabajo y quedo atento a la retroalimentación respectiva. Muchas gracias.